soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de octubre de 2016 y esto es La Contracrónica. Hace cosa de un par de semanas nos pusimos Faso y yo a hablar de los coches, de las revoluciones sucesivas que se iban a ir dando en los próximos años. Total, que nos enrollamos tanto que nos dejamos la idea primera de la que queríamos hablar, o el tema primero, que era el de los coches autónomos. Nos pusimos ahí, venga, como si no costase, y la verdad es que tampoco cuesta hablar, y menos aún todavía en el podcast, que no hay que pagar los derechos de emisión ni nada por el estilo. Y no nos dio tiempo para hablar de los coches autónomos y lo emplazamos a otro día. Bien, ese día ha llegado. Como el podcast en sí, esa contracrónica sobre el mundillo del automóvil, tuvo tanto éxito, pues Faso me ha dicho que había que responder un montón de comentarios de gente de vosotros, de los oyentes, y de preguntas que hicisteis, tanto en iVoox como en YouTube, para que no se quedase ninguna cosa en el aire, ¿no? Pues bien, entonces, sin perder ni un minuto más de tiempo, porque nos va a hacer falta al final, me temo, nos ponemos ya con el tema. Bueno, como supongo que todos sabemos ya, en la contracrónica las preguntas van al final del programa, no van al principio. La sección preguntas y respuestas. Pero esta vez vamos a hacer una excepción. Vamos a hacerlo porque las normas están hechas para saltárselas de vez en cuando. Y vamos a hacer las preguntas y las respuestas, o los ruegos y preguntas, como prefiráis, los vamos a hacer al principio. Ya sabéis, tenéis que ir hasta la contracrónica del día 1 de octubre, que es el día que tuvimos, que hicimos Ricardo Faso y yo, el programa sobre las revoluciones en el mundo del automóvil. Y vamos a hacerlo de coches autónomos, pero no. Por si queréis buscarlo por título, se llama Los 3 impactos que cambiarán la industria del automóvil. Abajo tenéis todas las preguntas, son un montón de ellos, tanto en YouTube como en iVoox. Bueno, Ricardo, muy buenas. Hola, Fernando, un saludo también a los oyentes. Me consta que te las has apuntado. No, a ver, más que preguntas, un poco comentarios. La ventaja de hacer esto en dos partes es que, pues tienes la oportunidad de tener este feedback pues casi, con un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Y, pues hacer algunos comentarios, yo creo, sobre la primera parte del programa de hace un par de semanas. El primer comentario que yo creo que es muy interesante es sobre, ha habido ahí un debate sobre los coches colectivos. ¿Ahora? Sí. Sí. Vale. Ha habido un debate sobre los coches colectivos y sobre el individualismo. Yo creo que ha habido ahí un debate un poco estéril. Únicamente lo que comentamos en el podcast y que creemos que, tanto Fernando como yo, tiene un mercado importante es el tema de la compartición de recursos. No estamos defendiendo en ningún momento que haya una colectivización del transporte, sino que simplemente hay una tendencia y nosotros defendemos la libertad de que si tú quieres tener coche lo tienes, si no quieres tener coche, pues te puedes apuntar a una empresa de coche como servicio, como describimos la semana pasada. Entonces aquí no hay ningún tipo de interés colectivista, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Había otro oyente que comentaba también temas de la energía nuclear, refiriéndose a un comentario que yo hice relativo a si la energía nuclear se va a dejar de producir así. Yo pienso que en España y en otros muchos países de Europa es un hecho. En el mundo post-Fukushima, por cuestiones políticas, la energía nuclear está desapareciendo. Es cierto que Francia mantiene su apuesta, Inglaterra está con otras cuestiones, hay otros países, digamos, en vías de desarrollo que están explorando la energía nuclear. Bueno, Francia mantiene su apuesta porque tiene 50 centrales. Correcto, claro. Pero que es una decisión política. Yo soy muy defensor de la energía nuclear, con ciertos elementos de seguridad y demás, pero lo que es un hecho es que tampoco me puedo poner una venda en la mano. Si ves que en Italia la han prohibido por referendo, en Alemania recientemente Merkel ha pegado un zapatillazo en la mesa, también con vías a eliminarla. En España tenemos esta prórroga nuclear que, digamos, es una muerte lenta. Entonces yo personalmente pienso que a la energía nuclear se la ha matado políticamente. Como a otras energías renovables se la ha upado políticamente, pues es así. Lo que no debemos confundir son nuestros deseos con la realidad. Y lo que es en Europa y en otros muchos países, la energía nuclear está tocada de muerte. Otro tema interesante también que se comentaba era relativo a la reestructuración. Había algún oyente, no recuerdo bien ahora su nombre, que hablaba de que esto
podría propiciar muchas oportunidades para las empresas de coches, en el sentido cuando los coches se les use de manera más eficiente, con coches compartidos. Hoy veremos en el coche autónomo las oportunidades que hay para todo esto, ¿no? Claro, el mantenimiento de los coches va a ser una oportunidad de ingresos. Efectivamente, lo que está claro es que el mundo del coche va a ser, o el mundo de la automoción en general, va a ser diferente, y que los grandes grupos que hoy tienen una estructura orientadas al modelo de negocio actual, que es de venta en propiedad a márgenes muy pequeñitos y por tanto muchos, pues tendrá que cambiarse y a ver si venirán otro tipo de oportunidades. Yo creo que eso es fundamental, también tenerlo en cuenta. Había alguna pregunta también en los comentarios. Te hacía una pregunta a ti, Fernando, pero si quieres la contesto yo y nos emplazamos, si quieres, para el futuro para analizar un poco más este tema. Contesta. Preguntaban si Tesla es un ejemplo de empresa liberal, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta es muy simple: no. Bien, no. Y yo, cuando hagamos un análisis de esta empresa o de Elon Musk, que ya también comentamos... Antes de nada, no existen empresas liberales, existen empresas normales y empresas que se enchufan el presupuesto, ¿vale? Empresas que compiten, pero eso de liberales sí. No, las empresas no tienen nada que ver con la política en principio. Por supuesto, pero lo que quiero decir en el sentido de, bueno, una empresa, en el caso la industria de la automoción es muy pegada al poder político, toda la industria. Y si juegas en ese juego tienes que estar pegado a ese tema, y se gobierna a través del complejo industrial gubernamental, no nos engañemos. Todo lo que tiene con energía, todo lo que ver con grandes industrias es así. Y el caso de Tesla, no. Como hablamos en el pasado podcast, a ver si hacemos un programa específico de Elon Musk y todo esto, y profundizamos más un poco en este tema. Y luego, pues yo creo que también había alguna corrección, correcto, porque esto lo he apuntado, es cierto, yo dije Lotus y es McLaren, pero bueno, eso es el típico... Bueno, pues esas son las cosas del directo, es que también, de verdad, es imposible, muchas veces uno se equivoca cuando está hablando. Sí, bueno, además ahí es el juego mental, porque fíjate que Lotus y McLaren son dos equipos de Fórmula 1 británicos y bueno... Sí, pero a mí me sucede todos los días cuando hablas todos los días por la radio o tienes un podcast diario, como es mi caso, pues muchas veces me equivoco. Es decir, a la hora de hablar te pones, estás hilando una idea con la otra y justo te equivocas de palabra. Y algunos me lo recuerdan. No era tal cosa, era tal otra. Bueno, pues en este caso, ¿qué más da Lotus que McLaren? Lo mismo da que me da lo mismo. Sí, bueno, sí. ¿Tenemos algo más del podcast? Bueno, había más cuestiones sobre tema de eficiencia, sobre si el litio se va a acabar. Yo creo que son cuestiones más técnicas que son relevantes. Es cierto que no hablamos de una tecnología que se llama células de combustible, que está basada en hidrógeno, que en mi opinión es muy interesante, porque... Como he repetido antes, el tema del coche eléctrico es una tendencia que existe en la industria y que existe en el mundo. Está sponsorizada políticamente, ¿vale? Entonces, bueno, habrá que entender bien cómo eso termina de funcionar para ver si las baterías y no otro tipo de combustibles es por donde viene el tema del coche eléctrico, ¿no? Pero bueno, son cosas muy técnicas que yo creo que tampoco tienen tanta relevancia, ¿no? Bueno, se escapan un poco en sí al contenido de... Sí, sería un tema más técnico, sí, claro. Más para aparte frikis. Que ni Faison ni yo somos ingenieros ni químicos ni nada por el estilo. Es decir, hablamos de esto desde un punto de vista más económico que puramente científico. Que el coche eléctrico aquí el tema del litio sería importantísimo desde el punto de vista económico, porque si tu modelo de negocio depende de un bien escaso, pues vas mal. No es el caso con el litio. Vas mal, sí, pero no bueno. Es el caso, lo único que está muy concentrado por ahora, hasta ahora, tampoco se ha explorado mucho, porque no es tan necesario. Efectivamente. Está muy concentrado en los Andes, en concreto en Bolivia. No sé si Bolivia tiene el 80 o el 90% de las reservas mundiales de litio, es una barbaridad. De hecho, andaba Evo Morales hace unos años diciendo que ellos iban a ser la Arabia Saudita de los motores eléctricos. Ahora, en el momento en que uno se ponga, al principio petróleo solo se encontró en Pensilvania. No, sí, de hecho en China también hay, en Estados Unidos hay, de hecho uno de los grandes hitos que, bueno, siguiendo hablando un poco con el tema de Tesla, la famosa Gigafactory es una fábrica y es una mina de litio en el centro de Nevada, o sea que va a sacar ahí una producción para hacerlo escalita. Pero bueno, que en el fondo es un poco irrelevante. Sobre el tema de la automatización eléctrica,
Lo que tiene que tener un poco el público claro es que es un tema sponsorizado políticamente, que se ha querido ir en esa dirección, como se quiso ir con los molinillos de viento o con la producción solar, y que por tanto es así. Si no hubiese habido esa guía, posiblemente tendríamos otras tecnologías, pero es un poco lo que hay, ¿no? Y una cosa, insisto, no confundamos nuestros deseos con la realidad. Sí, eso se llama wishful thinking y es la mejor manera del mundo para engañarse o para no entender nada. Eso es en lo que suelen caer, bueno, la corrección política consiste en eso, en gran parte el socialismo, es que el mundo debería ser así o me gustaría que fuese así. Ya joder, pero es que no es así. Nos guste o no nos guste. A mí me gustaría que el ser humano fuese de tal manera, fuese desinteresado. Ya, pues que no lo es. Y bueno, pues vamos a cambiarlo, es imposible. El ser humano no le vas a cambiar en 2 generaciones, ni en 5, ni en 100. Bueno, pues vamos al tema. Nos faltaban los coches eléctricos. Coches autónomos. ¿Vale? Perdón, autónomos. El tema de los coches autónomos es probablemente el más polémico de todos. Me explico, por varias razones. La primera porque despoja al ser humano de algo, a nosotros, a los seres humanos, de algo que considerábamos exclusivamente nuestro, que es el conducir. Es decir, el hecho de tú llevar el coche de caballos, después el coche de explosión, la locomotora del tren, etc. Es decir, que la movilidad no dependa de nosotros, sino de un cerebro electrónico. Eso por un lado. Y por otro, por las implicaciones que va a tener, las implicaciones psicológicas del hecho de que nos lleve una máquina y las implicaciones, digamos, económicas, laborales, que va a ser cuánta gente, no ya en España, en todo el mundo se dedica como oficio principal llevar vehículos. Tanto trenes, como aviones, como automóviles. Sí, Estamos hablando de muchos millones de personas. Aquí, en cuanto al tema de lo autónomo, yo creo que en el anterior programa hablamos más sobre todo sobre los vehículos en el sentido más pues el coche, ¿no? O el autobús, o siempre pensando un poco en lo que es la parte, digamos, residencial, ¿no? Por decirlo. Pues la gente tiene sus coches, el automóvil y la automoción en ese sentido. En el caso del tema del lo que llamamos vehículo autónomo, habría yo creo que generalizarlo en lo que sería logística autónoma, en el sentido más puro y más duro, ¿vale? Entonces, en la parte de la logística autónoma, tradicionalmente la logística se divide en 3 segmentos, ¿no? El primero es el última milla, que es el que nosotros solemos ver, que es el repartidor, el mensajero. Sí, el tío de la furgoneta. Correcto. Que nuevamente suele desplazarse desde un centro de distribución a los domicilios, negocios o direcciones finales, donde está el cliente final que recibe el producto, ¿no? Después tienes una parte intermedia, que es toda la gestión que tú no ves cuando recibes un producto o algo así. Pues bueno, todas las grandes empresas o pequeñas están interconectadas y tienen centros de distribución, centros logísticos, el transporte aéreo, el transporte intercontinental y demás. Y luego todo esto incluye pues la gestión de los puertos y demás, ¿vale? Y por último está ya lo que sería la gestión de los almacenes en origen, ¿vale? Que de un almacén sale una mercancía, pasa por todo ese sistema súper complejo de, digamos, de aviones, barcos, puertos, etcétera. Y por último llega a unos centros de distribución, uno o varios, dependiendo de lo lejos que estés del punto, y al final te llega al destino, ¿no? Bueno, todo eso, la tendencia es automatizarlo. Y se ha empezado por aquellos puntos donde... se ha empezado hace años, quiero decir, por aquellos puntos donde de alguna manera era más fácil o tenía más retorno económico. Un ejemplo clásico es los almacenes. Los almacenes hoy en día, salvo que trabajes en una empresa, digamos, artesanal, pues están muy automatizados. No sé si recuerdas, Fernando, que hace unos cuantos años, Amazon compró una empresa de robots que se llamaba Kira, creo recordar algo así. Bueno, yo he estado en el almacén de Amazon en España 2 veces. Está efectivamente muy automatizado. Pues con la adquisición era precisamente para automatizar toda su logística de almacenes. Hoy en día en los grandes centros de distribución son robots los que realizan las tareas y bueno, te localizan el producto, te lo traen, te lo gestionan de alguna manera. En grandes puertos, y yo creo que el ejemplo clásico es el puerto de Rotterdam, que es el puerto más grande de Europa, está prácticamente todo automatizado.
toda la descarga de los grandes buques que llegan allí, contenedores y tal, lo hacen robots. Bueno, la estiva y desestiva de barcos, el problema es que si, por ejemplo, se quisiese implantar, que digo yo, en el puerto de Barcelona o en cualquier puerto que no sea el de Rotterdam, lo primero que vas a encontrarte es al sindicato de estibadores enfrente. ¿Cómo que vais a prescindir de nosotros? Esa es la realidad. Uh-huh. Es decir, en el almacén de Amazon en España, el que está en San Fernando de Henares, cerca de Madrid, pues lo que hay es una cantidad muy grande de actividades o de, bueno, sí, de actividades, de acciones que hacen en el curso del paquete, desde que llega en un camión hasta que sale en una furgoneta, hechas por, no voy a decir robots, pero sí máquinas, cintas transportadoras, clasificadoras, sistemas de códigos Uh-huh. de barras, etiquetadoras, etcétera. Si vas allí, los de Amazon te lo enseñan. Claro, piensas, ¿y antes aquí esto quién lo hacía? No lo hacía nadie porque la empresa es nueva. Entonces, lo que han contratado es poco personal, que por cierto va en una especie de Segways o una cosa así, unas maquinitas también eléctricas. Bueno, y se encargan de supervisar que la operación funcione adecuadamente, luego, evidentemente. en el almacén de Amazon España, en San Fernando de Henares, pues ha sido relativamente sencillo. Es gigantesco, pero ha sido relativamente sencillo porque antes no había nada. Pero claro, si hubieran tenido el almacén desde el año 1970, ya habría personal, sindicato interior, gente dedicada a eso. Es decir, ya sería un oficio mover cajas, que lo hacen ahora más rápido y mejor, y etiquetar con un menor margen de error, etcétera. Un trabajo por lo demás horrendo, que es el de la logística. Sí, bueno, en el caso de Rotterdam, una de las primeras cosas que se automatizó, que eran las grúas de descargar contenedores, también había problemas de salud de los grueros. Tú sabes que hacer ese trabajo, que es básicamente un trabajo repetitivo, levantar grúa, y que además tienes que tener una concentración bestial, porque si te cae una cosa de esas, puedes matar a alguien, y los costes en dinero de un container, o sea, los daños son muy importantes. Pues se acababan un poco taraos de la cabeza la gente, porque un trabajo muy repetitivo con mucha tensión, solo podían trabajar 5 horas, una cosa así. Entonces dijeron, si esto ya lo puede hacer un robot, pues bueno, vamos a ponerlo. Tienen un centro de control que controla toda la operación, pero ya no hay una persona llevando las grúas. Claro, pero es que en esto de la autonomía en ciertas cosas, por ejemplo, ¿se te ocurre trabajo más rutinario que lavar los platos? Desagradable que lavar los platos, habiendo una máquina que lo hace. Claro, nosotros somos ya una generación que siempre hemos tenido lavaplatos en casa, por lo menos en España. Yo nunca he vivido en una casa sin lavaplatos, vamos, ni de estudiante. Y en cambio antes se hacía a mano. Entonces, bueno, pues que hemos quitado un trabajo para lo que lo haga una máquina. Sí, un trabajo espantoso, que era lavar los platos y fregarlos uno a uno, secarlos, etcétera. De hecho, pues esto es lo mismo. En este caso es igual, ¿no? Lo digo por los luditas, que sigue habiendo Bueno, contra esto yo creo que muchas veces se defienden intereses creados. En otras cuestiones lo que se tiene es malas ideas en la cabeza, de entender mal, y luego mucho oportunismo. Yo creo que hace unos meses hicimos, ¿te acuerdas?, un programa de robótica, sí, y hablamos un poco de esto. Pero bueno, por conectar el tema con el vehículo autónomo, lo que quiero un poco transmitir es que toda esta evolución de la automatización y de la autonomía en el transporte, que ya lo estamos viendo, que está llegando a nuestros garajes de casa con los vehículos, por decirlo de alguna manera, es una cosa que ha empezado hace tiempo en toda la cadena logística. Y mover personas es de alguna manera también parte de una cadena logística para que un país funcione. Cuando hay un atasco en Madrid, tú lo sabes, un lunes por la mañana, esperemos que mañana no lo haya, pues eso cuesta mucho dinero a las empresas, y porque hay gente que está metida en un atasco, ¿vale? Entonces estamos empezando a ver que ya en las últimas partes de la logística se empieza a aspirar a automatizar la jugada, por decirlo de alguna manera, y es donde viene el vehículo autónomo, es decir, el vehículo que se conduce solo. Ese sería digamos, la última milla de todo este proceso que te he dicho que se lleva haciendo muchos años, ¿no? De que esa ha sido realmente una revolución dentro del mundo de la logística, ¿no? Pues bueno, ese es un poco el campo de juego, ¿no? Ahora que estamos. Bueno, y como las innovaciones nunca llegan de golpe, es decir, la innovación no es un proceso, digamos, y perdonad por la expresión, digital, que va de 0 a 1 o de A a B o de blanco a negro. Se va poco a poco. Ahora, si por ejemplo vemos en la televisión los anuncios, hay uno, no sé de qué coche es, creo que es un Opel, en el que hay dos tías sentadas en un café y llega uno de ellos, uno con barba, con una pinta de pagafantas que no puede con ella, y aparca.
y aparca el coche delante de unos moteros de Los Ángeles del Infierno. Y las tías dicen, no tendrá huevos de aparcar. Bueno, y el otro lo tiene, pero porque el coche se lo está aparcando con una cámara detrás, está automatizado el aparcamiento. Y eso nos parece a todos bien. Joder, qué bien que te aparque el coche. Es decir, las cosas no llegan de golpe, llegan poco a poco. Lo de los GPS, ¿os acordáis, los que tengáis edad, de cuando había que mirar mapas de papel, que había que comprar la guía Campsa todos los años? Y costaba encontrar algunos mapas de algunos sitios. Sí, claro, y en el momento en que está actualizado, pero eso lo tienes actualizado, no es viejo, es que es del año 90, es un mapa que tenía mi padre y entonces, claro, es que esto las calles nuevas no las ha metido. Yo recuerdo de niño El Callejero de Madrid, que era un libro gordísimo, más gordo que la Biblia, que si tenías que ir a una calle, pues qué sé yo, en Moratalaz, en Vallecas o en el barrio del Pilar, tenías que andar buscando ahí y llevártela contigo. Tenías que llevártela, meter la mochila en la moto porque si no, no lo encontrabas. Entonces, todas estas cosas lo mismo. La tecnología GPS forma parte del coche autónomo. El hecho de las cámaras y los sensores en la parte de atrás forman parte de la tecnología. De hecho, Fernando, los expertos de la autonomía de coches más o menos, dependiendo de dónde lo mires, porque aquí tampoco es que sea un estándar, pero bueno, si vas a consultar un poco algún informe sobre situación de esta industria o sobre esta tendencia tecnológica, pues verás que te lo dividen en 3 o 4 categorías. Pero básicamente, por tomar un modelo simple de 3 categorías, lo que tenemos es el vehículo autónomo total, o sea, un vehículo que de alguna manera no requiere conductor, que podría ser, en vez del habitáculo al que estamos acostumbrados, podría ser un salón en donde tú te subes y dices, pues como el coche fantástico, Kit, llévame a mi trabajo. Y entonces ya te llevas, vas ahí en el salón, vas leyendo el periódico dentro del coche. Eso sería el coche totalmente autónomo, pero hay muchos pasos entre medios. Está el coche que es capaz de autopilotarse de alguna manera, pero que requiere todavía cierta intervención humana. Y está lo que se llama el primer nivel de autonomía, que sería las ayudas a la conducción, que eso ya casi es estándar en casi todos los coches. Todo tipo de sensores para aparcar o cierto tipo de maniobras automatizadas, sensores de peligro, frenadas de emergencia automáticas, ajustes de velocidad automáticos, todos esos ayudas a la conducción se están empezando a meter en los coches prácticamente de serie, están en coches baratos. El segundo paso sería ya lo que sería un piloto automático, pero que todavía requiera cierta intervención del conductor, y luego ya estaría el totalmente autónomo, que sería pues los dibujos animados de los 60, ¿no? Entonces te llevan coches voladores, el coche pasa a ser un salón, ¿no? Bueno, la historia del automóvil, que por algo se llama automóvil, el que se mueve solo, o el que se mueve por sí mismo, mejor dicho, es la historia de ir ganando autonomía en cada vez más actividades propias de la movilidad. Los primeros coches se arrancaban con una manivela a principios del siglo XX. Todavía no se había inventado lo de arrancar con la llave y un motor de arranque, etc. Las ventanillas, bueno, las hemos conocido siempre eléctricas, pero antes se abrían con una manivela. Todavía se puede ver en algún garaje antiguo un Renault 5 de los años 70, ¿no? El volante. Tú has conducido, porque tú tienes edad, claro, un coche sin dirección asistida. Yo he conducido un coche sin dirección asistida, un coche que había sido de mi hermana, que era un Austin Metro, recuerdo, cuando yo me saqué el carnet de conducir, y además lo saqué en los años 90, que aquello aparcar, y era un coche pequeñito, aquello aparcar era, hacías pesas, literalmente, para aparcarlo. Es decir, y ahora, bueno, de hecho, cuando yo ya tenía o utilizaba ese coche, ya prácticamente todos los coches llevaban la dirección asistida, la servodirección. De nuevo, una ayuda más. Y si podemos seguir metiendo una tras otra, en el fondo se han ido incorporando tecnologías, pero desde la misma creación del automóvil, con la idea de que al final fuese completamente autónomo. Bueno, no sé si con la idea preconcebida, pero vamos, todo Fernando, iba dirigido a eso. Para que si tú eres multimillonario, salvo que te guste conducir y te flipes, tienes un chofer. Pues ese tiene un coche autónomo, ¿vale? Sí, pero no estamos hablando del el automovilista aficionado, que dice, yo lo que quiero es pillarme mi descapotable, irme a la sierra el fin de semana y conducir por las carreteras de la sierra, por las curvas, porque me gusta que me dé el aire en la cara y sentir la curva, o el tipo que le gusta correr, que es un carbonilla y se va al circuito del Jarama y alquila allí 1 hora y corre como un descosido. Sí, no, el usuario normal, claro. El usuario normal tiene que conducir más por necesidad que por gusto. Exacto. Y el que es millonario, pues tiene un señor que se lo hace, que le llaman mecánico o chofer o como quieran llamarlo. Le llamaba pues, mecánico pues, antiguamente. Claro, por lo menos los ricos madrileños.
aunque no tuviera ni puñetera idea de mecánicas, sí, ya le llamaban mecánico. Bueno, es que antes mantener un coche, un Claro, coche de los necesitaban un años mecánico. 50 o 40, mantener un coche necesitabas un tío que supiese mecánica, se rompían cosas todo el rato. Pero ya te diría casi en los 60. Por eso hablábamos la semana pasada es que antes la técnica lo era todo, es verdad. Es que antes si te comprabas un coche malo, estabas jorobado, pues si te iba a romper el manguito, no sé qué, se te calentaba, pero eso ya está superado en cierta manera, ¿vale? Bueno, pues ahora viene la parte un poco... Yo creo que es indudable las ventajas del coche autónomo para un usuario normal. Mira, pensemos simplemente en el tema de la seguridad. El 90% de los accidentes tienen origen en la causa humana, por decirlo de alguna manera. Solo el 10% se debe a causas mecánicas Claro, del pero coche. aquí tendríamos un tema que se abre. Dices, los coches autónomos van a tener menos accidentes que los coches dirigidos o conducidos o manejados por humanos. Está claro. Vamos, no me cabe la menor duda. Ahora, ¿alguno tendrán? Sí, Errores bueno, de luego sistema. entramos, porque esto tiene un montón de Claro, yo cuestiones. aquí veo una... Si, por ejemplo, a mí me atropella un tipo, sé a quién echarle la culpa y sé a quién, contra quién litigar. Sí, el Pero tema si de me los seguros, si yo me creo que luego hablamos Claro, si de me ello. atropella una máquina, ¿a quién denuncio? ¿Al programador? Claro. Es muy complicado, además te diré ahora, porque ese es un tema abierto. Incluso hay un tema que va más allá del seguro y va más al tema de lo legal. Hay un tema ético, que si quieres luego comentamos, que a mí es el que más me gusta de todo este tema. ¿Y cuál es ese tema? Bueno, pues mira, el tema ético es un coche autónomo ejecuta un programa para conducir. Y ese programa se le ha enseñado cómo funcionar, ¿vale? En la conducción se te puede ocurrir los famosos dilemas éticos que te ponían en clase de filosofía de tú tienes oportunidad de salvar solo pues imagínate, en una vía de tren, eso llama el problema del carrito del tren. Hay un tren que va a una velocidad que no puedes frenar y se bifurca y tú solo tienes la posibilidad de echarlo por un lado o por otro. En otro hay 3 personas y en el otro hay un niño. Sabes que si lo echas por un lado va a matar a 3 personas y en el otro lado va a matar al niño. Y tú tienes que elegir. Eso es un dilema ético. En conducción se puede pasar este tema. Tú puedes estar en una situación y que tú tengas que elegir entre matarte tú, matar a un ciclista que está en la izquierda o darle a una familia que va en el de la derecha, porque no hay tiempo para frenar y además el ordenador lo va a saber calcular mejor que tú. ¿Qué hace? ¿Qué elige? Ten en cuenta que no hay solución óptima. Va a haber solución real, las mismas que tendría un conductor de verdad. Un conductor de verdad actuaría por instinto, un ordenador lo va a hacer según un criterio. ¿Qué mata al ciclista? O expulsa de la carretera a la familia que va en la furgoneta de al lado, o no hace nada y deja que te estampes tú y mata al conductor. Bueno, yo creo que es un tema fundamental. No es por nada. Por eso te he dicho que es lo que más me gusta del tema este, porque es un tema de fondo, que es cómo programas a ese bicho frente a esos casos que se darán pocos, pero que se dan y que son fáciles de imaginar y que todo el mundo conoce de algún caso, de alguna circunstancia que ha tenido en su vida como automovilista, en donde te has visto en alguna circunstancia de estas. Es que ahí no podía hacer nada. Entonces, bueno, ten en cuenta que las tecnologías que utilizan estos coches autónomos son capaces de reconocer muy bien, hacen un assessment fantástico, una evaluación, por no utilizar la palabra inglesa, una evaluación fantástica en 360 grados del centro del coche de todo lo que hay. Te reconocen si es un niño, si es uno que ha cambiado la velocidad, si es un animal, es impresionante la tecnología, ¿vale? Porque tienen muchas horas de rodaje y han aprendido mucho cómo reconocer los distintos objetos. Hacen esa evaluación aproximadamente, pues a lo mejor 50, 60 veces por segundo, cuando a lo mejor un humano hace la evaluación de su entorno de manera imperfecta una vez cada 30 segundos, si es un buen conductor, que no es la persona que va hablando con el otro. Por eso digo, los coches autónomos tienen la potencialidad de ser mucho más seguros porque tienes un tío que no se va a despistar. Ten en cuenta, la mayor parte de los accidentes
se deben a despistes. Al joder, no te he visto, tío, tú lo sabes, ¿no? Tú eres motorista y tú sabes que muchas veces yo también voy en moto. Sí, lo sabemos mejor que nadie. Los despistes no los conocemos a la perfección hasta que nos tiran. Y todo es que no te he visto. Y es que no te ve. Pues un coche autónomo te vería, porque, digamos, usan distintas tecnologías, usan cámaras, Pero vamos, el típico ejemplo que te ponen de lo que acá que es capaz de hacer un coche autónomo, utiliza una especie de radar de luz, con lo cual lo que hacen es que ven alrededor, no sé, 20, 30 metros alrededor y distinguen las formas de todo, ¿no? Entonces, mediante algoritmos de reconocimiento de formas, saben identificar a qué se están enfrentando, saben calcular la trayectoria, dónde va, etcétera. Está muy, 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 muy bien hecho, ¿no? el tema. Otro tema de beneficios que tiene el coche autónomo, todo el tema del consumo. Tú sabes que hay gente que hace cursos para conducir de manera de ahorrar combustible. Sí, se pusieron de moda. De hecho, ahora cuando estaba el petróleo tan caro hace unos años, había continuamente artículos en la prensa de 10 normas o 10 recomendaciones, 10 tips claro, para es que dependiendo de cómo consumir menos y tal. Depende de cómo trabajes el motor, vas a poder gastar más o menos, a lo mejor estás hablando de diferencias del 10, 15, 20%, en los casos más extremos, que es un dinero, ¿eh? Pues tú puedes poner al programa en modo ahorro y el tío te conduce quizás un poco más despacio o menos reactivo, pero te ahorras un dinero y el tío lo optimiza vamos, a la décima, ¿no? Porque es un ordenador, no nos engañemos, que haciendo cálculos y optimizando no le ganas tú, ¿vale? Luego hay otro, eso tiene también su consecuencia económica. Por supuesto. Que Repsol, Cepsa y compañía lo notarán. Sí, claro. Bueno, porque y todo el tema de... Si realmente todo el parque automovilístico consume un 10, un 15, un 20% menos, es un 20% menos de visitas a la gasolinera. Bueno, pero mucho más impacto, Fernando, es tú te tienes que desplazar al trabajo. En el caso de ciudades grandes como Madrid, pues el término medio de llegar de un sitio a otro suelen ser unos 20 minutos. En países como Estados Unidos, sabes que tienen un convite bestial, puede llegar a los 45, ¿vale? Tú sabes lo que es estar sentado en tu coche ya trabajando o hablando por teléfono o con el ordenador como en el salón de tu casa o desayunando. ¿Sabes la productividad que te da eso? Que lo del gasto menos de combustible es lo de menos. La comodidad y la productividad que te puede ofrecer el tú desplazarte como si tuvieses chofer. Porque, a ver, el señor director general de un banco tiene un señor que le lleva, pero es que está trabajando desde que se sube al coche, está ya teniendo reuniones, está haciendo cosas, no está dedicando esa media hora a conducir. Por eso tiene un chofer, porque le sale a cuenta. Porque 30 minutos de tiempo de esta persona vale mucho dinero. Bueno, a mí has dicho esto y me ha venido a la cabeza el lobo de Wall Street, la escena mítica, que va con la otra en el asiento de atrás. Bueno, a ver, te estoy poniendo en el caso, digamos, más políticamente correcto o más decente. Evidentemente, si no tienes... Oye, que lo que hacía el lobo de Wall Street también es un trabajo que requiere concentración, de hecho, más concentración que la de llevar unos papeles o revisar unos balances, ¿no? Bueno, pues se nos acaba el tiempo, llevamos ya más de media hora, se nos ha pasado totalmente. Yo creo que hemos tocado bastantes temas. Bueno, no hemos tocado, yo creo que dos, Fernando, que sería uno, el tema de la regulación. La regulación automovilística está completamente desfasada. Tú sabes que creo que el último convenio es el de Ginebra. Tú te puedes, o sea, yo puedo tener una tecnología hoy probada fenomenal, o sea, infalible, y tú no podrías hacer un coche salón. O sea, hoy te obligan a llevar las manos en el volante, la regulación, para poder circular. Porque tú puedes tener todo tipo de ayudas a la conducción, pero la última decisión tiene que ser del conductor. O sea, hoy, tal y como es hoy para circular, porque es lo que están luchando todos los Google y todas estas empresas que están con el tema de la regulación. Y el otro tema es el del seguro que tú mencionabas. Que eso es muy complejo, porque la gracia del seguro es que tú divides el riesgo entre mucha gente. Esa es la ley de los grandes números. Es decir, yo como tengo millones de asegurados, unos lo hacen mal, otros lo hacen bien y se compensan. Entonces yo reduzco el riesgo de todos con esta sindicación de riesgo. ¿Cuál es el problema? Que la industria automovilística y la gente que hace estos algoritmos y estos sistemas de navegación, evaluación de la situación, etcétera, etcétera,
son muy pocos, con lo cual todas los pasivos o todas las responsabilidades civiles van a ir a esos tan pocos, con lo cual ¿qué aseguradora va a asegurar a una empresa que es la única que hace eso, a dos empresas que solo hacen eso? El principio del seguro se rompe. Luego, filosóficamente, ten en cuenta que volvemos a tener el problema, y esto los talebianos que nos escuchen, de skin in the game. La gran ventaja de un seguro es que tú te juegas tu piel. Te juegas el tipo, claro. Mientras que el programador de turno o el algoritmo de turno no se juega nada. Bueno, esto Taleb lo aplica a los pilotos de avión, que son seguros, entre otras cosas, porque el piloto va dentro. Si el piloto estuviese pilotando con un joystick desde un centro de control en su casa, pues no, es decir, se caerían más aviones. Eso, por lo menos a juicio de Taleb, y yo creo que está acertado. Es decir, el hecho mismo de que tú vayas dentro del aparato, pillas un temporal y un capitán de barco. Que no es que me hundo yo también. Sí, claro. Esto no está siendo teledirigido. Claro. Por eso te digo que ese tema de la responsabilidad y de los incentivos que se establecen en ese sentido, porque desde el punto de vista de la eficiencia que hemos hablado de la parte de beneficios, yo creo que es indudable. O sea, quien diga que los coches autónomos no son mejores, son peores que lo conduzca un hombre, pues yo creo que no conoce mucho de lo que está hablando. Salvo para carreras de Fórmula 1, me refiero, ¿sabes? Que cosas así, que lo que es un deporte, ¿no? Pero desde el punto de vista de los riesgos, yo creo que todavía no llegamos a visualizarlo, y creo que la única manera de hacer es probarlo. Pero por otro lado, la regulación está muy en contra de esto. También hay unos intereses corporativos, como hemos dicho, pues todo el sector del transporte, etcétera, que van a estar en contra de esto. Con lo cual no lo vamos a poder probar, con lo cual no vamos a poder avanzar. El tema ético, el impacto de una industria de tan alta concentración, la combinación de esto con las plataformas de car sharing, porque ya no es comparto el coche con vecinos, es que además es que el coche está dando vueltas por ahí y hay como una red que se mueve, que en cuanto te ha dejado a ti se va por el siguiente. O sea, las posibilidades son yo bestiales. Creo que desde luego esto no va a empezar ni en España, ni en Europa, ni en Hispanoamérica. Esto empezará en algún lugar de Extremo Oriente, como el caso de los taxis autónomos, que está ya circulando el primero, y después, si funciona, aquí no estamos para innovar, la verdad. Solo por problemas de sindicatos, de regulaciones, etcétera, no somos. El pulso de la innovación y del riesgo se perdió hace mucho tiempo. Ya solo el principio de precaución es un disparate. De que cualquier invento tengas que demostrar que no tiene efectos secundarios. Joder, pues no hubiéramos inventado nada a lo largo de la historia de la humanidad si hubiéramos aplicado el principio de precaución. Bien, pero aquí en Europa impera el principio de precaución. Impera por más de manera casi constitucional. Lo impone la Unión Europea. Entonces esto empezará en algún lugar de Oriente, no sé si en Singapur, si en Hong Kong. Estados Unidos, no sé si sabes que Uber ha sacado sus taxis autónomos. Sí. Ya están operando, creo que eran en Filadelfia, no recuerdo muy bien si era en Filadelfia o en otro estado. Pues en la capital da servicio al centro de la capital, del estado, me refiero, y ya funcionan solos. Subas al taxi de Uber y tienes una especie de iPad, de pantalla táctil, donde le dices dónde vas y el coche te lleva solo con un rango limitado y tal. Pero que eso, yo creo que la única manera de ver cómo podemos enfrentarnos a la parte de riesgos es probándolo. Y si no lo probamos, no vamos a poder avanzar. Y si no lo vamos a probar nosotros, lo probarán otros. Yo por eso no soy negativo. Cuando dicen, no, esto nunca será realidad. Lo que no será realidad nunca es aquí al principio. No empezará aquí. Eso lo garantizo. Aquí no veremos los primeros taxis autónomos, ni veremos las primeras furgonetas autónomas de reparto, ni veremos los primeros camiones interurbanos autónomos. Lo aseguro, ¿no? Ya en España, en toda Europa. No lo veremos. Ahora, cuando estén testados y funcionando en otro lado, se terminarán imponiendo aquí, aunque sea solo por una cuestión de ahorro de costes. Respecto a la legislación se cambiará. Sí, no pero está claro. Sea obvio. Es decir, la convención claro. Se cambiará. Dirán, pues al final es que resulta que en tal y en cual sitio se hace. Luego vamos a cambiarla. Las regulaciones serán como casi siempre un cambio a la fuerza, pero un cambio. La ley siempre va por detrás y la regulación siempre va por detrás del mundo real. Lo digo por... Caray, acuérdate Internet, cuando apareció está claro, la cantidad de vacíos legales que tenía, ¿no? Muy bien, pues oye, que nos hemos pasado muchísimo de tiempo. Esta ha sido una contracrónica ultra larga. Ya sabéis que de vez en cuando pues
se nos va un poco la mano. Pero bueno, no pasa nada. Por cierto, en la última que hablamos sobre esto del coche autónomo, a algunos os pareció corto, así que esta espero que no os haya parecido larga. Muy bien, Faso, pues con esto terminamos. Hasta la próxima vez, que ya hablaremos de otra cosa, creo que con 2 es suficiente. Y hay muchísimos más temas que tocar. Despídete de los oyentes. Pues nada, un saludo a todos y bueno, espero que en los comentarios haya vida, ¿no? Porque aquí este tema sí que es muy polémico. Claro, pues la contracrónica no solo la hago yo ni el Faso, la contracrónica la hacemos todos. No sé hasta qué punto sabéis o imagináis cómo me inspiro yo para temas, opiniones, cursos de análisis, los correos que me enviáis y los comentarios que me estáis dejando. Es decir, no es que sea una cosa que tenga ahí, es que para mí es fundamental. De hecho, si me los quitase iVoox o YouTube o Gmail, me quitas el correo, de pronto me encontraría prácticamente ciego, porque no sabría muchos días ni de qué tema hablar ni cómo enfocarlo. Muy bien, pues queridos amigos, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, eso es un dicho español, lo digo para los que seáis de fuera. Es decir, es una manera informal de deciros que hasta la próxima.